Angustia, el problema es que la angustia tiene una intensidad que si no la encausas, se viene en contra tuya. Cuando tú amas a alguien, hay un objeto. Cuando tú odias a alguien, hay un objeto. En la angustia no hay objeto. La angustia es contigo. Se revierte contra ti o a favor tuyo. Por eso cuando tú estás en tu casa, esta es la prueba que yo siempre veo en mí y en todos. ¿Cuáles son los niveles de angustia que uno tiene? Cuando uno está solo en su casa, por ejemplo, y no puede quedarse tranquilo. Tienes que empezar a hablar por teléfono, tienes que prender el televisor, tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que subir, bajar, no te hallas, el nivel de angustia ya muy alto. Porque desde niño vamos acumulando niveles de angustia. ¿Cuál es el punto final de una angustia no controlada? El suicidio. De este tema voy a hablar yo más a profundidad en la siguiente sesión, ¿no? Hoy simplemente estoy enunciando los puntos para construir las siguientes 2 charlas. Pero como un opuesto, como alegría, tristeza, la angustia no tiene, porque no hay objeto. Una cosa bien, es la única emoción verdadera. Porque la angustia no te miente. No te miente. Ojalá nos enseñaran eso desde que tuviéramos 6 años. ¿Cómo hubiera sido de diferente? ¿Quién más va a preguntar? Padre, solo nada más vi un caso de una persona que leía la Biblia y empezó leyendo la Biblia mucho y se me escuché rumores de que la persona se había metido mucho en la Biblia, pero que al final esta persona terminó como perdiendo la cabeza, como diciendo, no sé si será solo porque leyó la Biblia o será que... Qué buena pregunta, qué buena. A ver, ahorita hablamos un poquito de las estructuras, ¿no? A ver, si algo tenemos que llevarnos claros de esta clase, con base en la pregunta de él, es que los seres humanos somos seres de lenguaje. Lo que nos habita desde aquí hasta la punta del dedo es lenguaje. Símbolos, imágenes, palabras, lenguaje. Por eso los mitos son tan importantes en la historia de la humanidad. Y todas las culturas tienen sus mitos. Yo pensaría que en ese caso concretamente no es la Biblia la que le proporcionó eso, sino que él ya tenía una estructura psicótica. Y la estructura psicótica, que es la pérdida de la realidad, va a hablar claramente, o sea, cuando una persona pierde el contacto con la realidad, yo me creo Napoleón y no dudo de que soy Napoleón, ¿no? El psicótico no tiene ninguna duda de nada. Ojo ahí con los que están al lado, bueno. Entonces la psicosis es una estructura de nuestra personalidad en donde hay una falla en la estructura. Es como un edificio que tiene una falla. Y esa falla viene porque padre y madre no introdujeron ciertos elementos en la educación del muchacho. Entonces es como un edificio que cuando tú lo mueves se desmorona. Por ejemplo, hay gente que cae en la locura cuando lo ascienden de puesto en una empresa. Sí. Pero no es que el puesto, el nombramiento lo haya ocasionado, sino que es la estructura débil y frágil que en la psicosis se da, que hace que ese edificio colapse. Otro caso de psicosis muy frecuente es cuando muere alguien muy importante. Hay gente que pierde la razón. Eso, en la base hay una psicosis. Entonces la lectura de la Biblia, como la Biblia es un libro escrito en simbología desde la primera página hasta la última, hay capítulos de la Biblia que a nuestra mentalidad occidental nos parecen muy invasivos. Por ejemplo, que la 10ª parte de la estrella se va a caer, que el sol se va a apagar. O sea, si no hay una mediación simbólica, obvio, si yo no tengo la suficiente preparación y tengo una estructura psicótica, va a colapsar el edificio de mi personalidad. Y es necesario que los profesionales tengan aspecto espiritual para sus pacientes. Y también, por ejemplo, en una confesión hay atención espiritual en ese momento. Acabas de tocar uno de los temas más importantes, un tema muy importante, y es precisamente, por ejemplo, lo que pasa en este hospital de Barcelona es que ya se dieron cuenta allí, probablemente en otros también, que la dimensión espiritual de los profesionales de la salud es vital,
Porque el profesional de la salud todo el día está con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con el fracaso. Y esas cosas solo, no es con una pastilla. Los seres humanos somos más que una reacción bioquímica. Ya te doy la palabra. Entonces, ya nos dimos cuenta en el área de la salud mental de que la espiritualidad es fundamental en la vida de una persona. Ahora, los que nos tenemos que dar cuenta también es del otro lado, nosotros los curas, de aprender que el ser humano hay que conocerlo, y ahí está las ciencias psicológicas. Porque cometemos muchos errores a veces en la orientación de personas por carecer de estos conocimientos. Entonces el sacerdote, en el ámbito también eclesial, se necesita una mayor formación en el área de las ciencias humanas. Esto lo están pidiendo los documentos de la iglesia desde hace muchos años, para que el sacerdote, el pastor, la religiosa, el laico que está metido en el trabajo pastoral, conozca cómo funciona la naturaleza humana, para poder poner allí la dimensión espiritual propia del catolicismo. Como lo dice Salvador Gómez, que es un gran psicólogo, un sacerdote psicólogo, él dice: Cristo no triunfa en una psique destrozada. Es una frase muy contundente. Y uno lo ve, yo como padre lo veo todos los días. Esta persona no puede avanzar en su vida espiritual porque no ha podido superar este abandono desde la infancia. Esta persona no puede creer en un Dios de amor porque tuvo unos papás sádicos, muy castigadores, y cruelmente le cuesta mucho entender un Dios de amor. Pero eso está en la historia. O una persona que constantemente se siente impura y no sale de ahí, se tiene que confesar frecuentemente porque fue tocada en su infancia, y por el hecho de que a ti te toque en el cuerpo, tú sientes placer. Ojo con esto. Este es el drama de la gente que es violada. Que aparte de ser un delito, que lo es, el ser humano siente placer cuando le tocan ciertas partes de su cuerpo. Entonces, ese niño y esa niña piensan que ese placer fue la causa que ocasionó eso. Entonces no salen de esa culpa. Y por eso se demoran años para hablar de esto. Años. Porque está esa mezcla de el horror y el placer mezclados en la cabecita de un niño o de una niña. Es un drama muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces tu pregunta muy, muy interesante. Gracias. También relacionado a la espiritualidad. Tal vez lo perdí en la plática de esa parte, pero hoy hay una espiritualidad cristiana, pero hay otro tipo de espiritualidades que está moviendo el mundo, ¿no? Reiki, yoga, una meditación trascendental, que entre tantas cosas que están en el mercado, ¿no? Y que utilizan muchos terapeutas, psicólogos para poder atender a los pacientes, ¿no? Esto que habla del estudio en Barcelona, ¿de qué años son? Porque antiguamente yo los estudiantes de psicología que conocía, todos estaban traumados, ¿no? Ese estudio creo que es del 2015. Creo que es del 2015. Pero es reciente, no es un estudio antiguo. No es un estudio antiguo. Ahora, hay que diferenciar espiritualidad de prácticas espirituales. Hoy en día hay espiritualidad incluso para ateos. Porque la espiritualidad es ese trabajo que yo hago en mí mismo para poder adquirir habilidades para vivir mejor mi vida. Ahora, la espiritualidad católica tiene unas características diferentes a la del ateo, obviamente. Pero hoy en día lo que relacionamos más con espiritualidad son las prácticas concretas. Pero detrás de eso hay una filosofía. Detrás de eso hay una antropología. Detrás de eso hay un entendimiento de lo que somos los seres humanos. Detrás del yoga, del reiki, todas estas cosas que están... Entonces nos quedamos a veces en la práctica, pero detrás de eso hay toda una filosofía. Muy profunda a veces también, muy compleja. Porque viene de muchos siglos a veces también. Pero hoy en día, por ejemplo en las empresas, a mí me tocó dar un curso en Chile de espiritualidad para empresarios. Y me tocó adaptarlo siendo yo sacerdote para empresarios. Es un desafío bastante interesante porque es llevarlos a esa parte trascendente respetando las creencias de todos. Es complejo. Oiga, padre, cuando se autodestruye un individuo por medio de la satisfacción
ya no tiene alivio ni social ni familiar. No, todo tiene alivio, todo tiene alivio, todo Por tiene... el último punto, se restituye sin mediación. Ah, no, porque él no la quiere. Cuando la persona está metida en este autoerotismo, no le interesa que se le metan en su vida, ni terapeutas, ni nada. Está metido en su burbuja de satisfacción. Por eso dice que no hay mediación familiar y social, porque él no la permite. El sujeto no la permite. No es tan difícil llevar a un adicto a una recuperación por eso. ¡Epa! Se me quedó grabada la pregunta del compañero que qué sería lo contrario de la angustia, y yo pienso que podría ser la paz, la tranquilidad, el confort. Pero no es lo contrario, sino es el efecto de manejar bien la angustia. Pero la angustia sigue ahí. Cuando tú manejas bien la angustia, por ejemplo, con la espiritualidad sirve mucho para esto, se transforma en paz. Es lo mismo que hizo Jesús de convertir el agua en vino. El agua representa en la cultura judía lo más básico y el vino representa lo más alto de la naturaleza humana. Transformar lo más bajo y subirlo a lo más alto, que es el amor. El vino representa eso en la Biblia. Es siempre como una transformación, sin descartar el elemento base, sino que el elemento base continúa y se transforma en algo superior. La muerte en la cruz se transforma en la resurrección, pero sigue siendo el mismo crucificado. Miren mis manos, miren mi costado, miren que soy yo. Es el mismo crucificado, pero transformado en un ser resucitado, en un ser nuevo por la resurrección. Pues la base está en el mismo crucificado, ¿ves? Eso pasa con la angustia. La angustia, cuando se va dirigiendo adecuadamente, se transforma en paz, en serenidad. Una pregunta. ¿Lo que usted denomina como angustia vendría a ser lo mismo de la ansiedad? La ansiedad es una cara de la angustia, pero la angustia es la depresión, los ataques de pánico y la ansiedad son maneras como la angustia se da la cara, se manifiesta. ¿Sí? Ahí está la angustia detrás, el combustible. Es el combustible. Sería como el síntoma, ¿no? El síntoma exacto, el síntoma es la ansiedad, pero el combustible es una angustia que no se ha podido canalizar, porque es muy complejo canalizar la angustia, sobre todo si uno ha dejado pasar muchos años. Oiga, padre, ¿es parte de la andropausia? No, yo no tengo eso todavía. Bueno, la menopausia es una situación que sufre la mujer. Dicen que el hombre tiene la andropausia. Sí. Y que sufre de temores, miedos, ansiedades. Sí, claro. Todos esos cambios biológicos. Claro, todos esos cambios. Mira, cuando los físicos miren esto. Espérate, hay que darle la oportunidad a otros también. Cuando los físicos cuánticos descubrieron que la onda se convierte en partícula, ahí descubrimos lo que ha dicho la Biblia, que materia y forma no son formas opuestas, sino son lo mismo en momentos diferentes. Eso lo ha dicho de ahí se explica la resurrección, por ejemplo, y muchas otras cosas. Un poco el problema de que se podría definir más angustia y Autoerotismo. El autoerotismo es toda conducta que te cierra sobre ti mismo, punto. Toda conducta que no permite que los otros entren. Tú contigo mismo. Eso es lo autoerótico, o sea, es un callejón sin salida en donde solo tú estás contigo, no te interesa si el otro sufre, si el otro se está sufriendo, por ejemplo, por tu adicción, por lo que no le importa, es autoerotismo. Hay una pérdida de la realidad muy grande en eso. Hoy estamos viviendo mucho eso. Y todos estos niños que estamos formando con la tecnología, es una banda de autoeróticos que yo no sé qué van a hacer con este mundo, pero porque el cristianismo nos enseñó, la cultura cristiana nos enseñó algo muy vital aquí en Occidente, y es preocúpate por el otro. Piensa en el otro. Primero está el otro, que fue como lo contrario, ¿no? Y es muy bonito eso del cristianismo, ¿no? Que generó una cultura con ese valor de que ayudar, servir es muy importante. Eso nos saca del autoerotismo. Eso nos saca y nos vincula con el otro. Por eso muchos psicólogos mandan a la gente cuando está deprimida o así, vaya, busque qué hacer con los otros.
Así sea, cuida una mascotita que está abandonada, pero preocúpate por alguien, por algo. Sal de tu burbuja interna. Y la angustia la vamos a trabajar en la próxima sesión a profundidad. ¿Dónde puedo conseguir el libro que tienes de ahí? Yo te lo vendo. En Amazon, en Amazon. Pero es un libro un poco técnico, o sea, es un libro un poco técnico. Bien, la pregunta, ¿todo esto resume en enfocarse más en lo espiritual para vencer todas esas traumas psicológicas? Muchos se pueden equilibrar y sanar. Ahorita vamos a hablar en la parte final de eso, pero otros requieren psicoterapia. Por eso ahí es donde un sacerdote tiene que saber si esto es un problema de origen emocional o es de origen espiritual. Es diferente la causa, es diferente el manejo. Y también el grado en que está hundida la persona. Una cosa es tener una depresión grado 1, una cosa es tener una depresión grado 2 y otra cosa es tener una depresión ya en un nivel que la persona tiene ya ideas suicidas. O sea, ahí ya la cosa está grave. Padre, leyendo el libro de La sabiduría de los padres del desierto, me he encontrado de que para vencer nuestros miedos, nuestros pecados, nuestras adicciones, es bueno encerrarse en uno mismo, como lo hacen los monjes. No sé si en el aspecto de nosotros hoy en día, ¿cómo podríamos aplicar eso de encerrarnos nosotros? Ok. Cuando tú conviertes esto en tu convento, este es tu convento, este es tu monasterio. No tienes que ir a los benedictinos, tienes aquí una cabeza que limpiar, un corazón que fortalecer y un cuerpo con que caminar. Por eso decía Cristo, ya llegará el momento en que nadie alabará ni en Siquén ni en Jerusalén, sino dentro, internamente, en espíritu y en verdad. El monasterio es uno. Por eso tiene que haber una disciplina de silencio, una disciplina de lectura, una disciplina de sosiego. Cuando tú entras en sosiego, te das cuenta que lo que menos tienes es sosiego. Te pica aquí, te rasca aquí. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a estar sosegados. Y la base de la salud espiritual está en eso, en aprender a calmarse, en aprender a silenciar esto. El mayor obstáculo para la espiritualidad es este biordenador. Por eso los grandes místicos la han llamado la loca de la casa. Muy bien, muy buen título. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es una cosa que le deberían enseñarnos de niños, cómo manejar este asunto, este biordenador tan maravilloso que tenemos, porque es una maravilla, pero nos juega malas pasadas. Nos juega malas pasadas, ¿ves? Hablando de angustias, pues a veces yo veo buenas angustias, por ejemplo, la angustia de una madre, de un padre esperando a sus hijos a las 2 de la mañana, las angustias de que pues, se cayó el hijo, todas esas cosas que hay que dirigirlas bien, son naturales a veces, muchas veces. Son naturales, claro. La espiritualidad ayuda muchas veces rezándole a Dios que todo salga bien, pero esas angustias le vamos dando un canal para entenderlas mejor por la naturaleza nuestras como padres, como hermanos, como novios, etc. Y te preocupan, ¿verdad? Y esas hay que canalizarlas bien y yo creo que ahí la parte esa, cómo manejarla con espiritualidad muy bonita, con la creencia de la fe, que todo va a salir bien. A veces no, pero esas angustias son reales, ¿verdad? Total. Y hay una palabra en hebreo que tradujeron muy mal al español. La palabra en hebreo es la palabra emuná, que la tradujeron al español por fe, pero y la palabra emuná tiene una raíz que se llama entrenamiento también. Entonces la palabra emuná significa entrego todo a las manos del Creador y quedo tranquilo y en paz. Llegar a ese punto se requiere un nivel de espiritualidad muy alto, pero la emuná es caminar en seguridad, porque en la emuná, esto los hebreos lo manejaron muy bien, una maravilla, no lo entiende por qué Jesús hablaba en parábola sobre la emuná, la fe. Es porque cuando entras en la emuná te das cuenta de que nada es un error. Y que eso que no debía haber ocurrido,
sí que debía haber ocurrido. ¿Por qué? Uno lo va descubriendo en la vida con mucho dolor también a veces. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Entonces la emuná es una cuestión que si la entendiéramos a profundidad nos calmaría mucho estrés, mucha angustia, mucha desesperación, porque es un concepto fundamental del judeocristianismo. Mi vida está en las manos de Él. Y entiendo que su plan es superior a lo que piensa esta cabecita. Y la escuela del crecimiento espiritual siempre es el dolor. No, en el éxito no se crece, es en el dolor. Por eso el maestro con las 14 estaciones. Yo creo que también es importante nada más tener en cuenta que cuando se busque apoyo o ayuda para este tipo de situaciones, se busque con gente con los mismos valores y la misma espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, te meten en un conflicto mucho más grande. O sea, si tú tienes unos principios, unos valores y vas con una persona y te los cambia, pues hay que tratar de buscar católicos, psicólogos católicos, católicos para que usted esté más acorde y pueda ser más fácil de salir adelante. Mire que tocas un punto bien interesante. Esa va a ser la última pregunta para que terminemos el tema de hoy. Mire, tocas un tema bien interesante porque hay una diferencia fundamental entre lo que es, por ejemplo, consejería espiritual y psicología clínica, por ejemplo. En la consejería yo intervengo en la vida del otro. Y ahí es donde entraría lo tuyo. Claro, yo puedo intervenir en la vida del otro, puedo transmitirle mis valores, la manera como yo veo el mundo. Y eso es lo que tiene que hacer un consejero. Para eso está. Pero el psicólogo clínico maneja de manera diferente las cosas. El psicólogo clínico está convencido de que la verdad no está en lo que él tiene en la cabeza, sino que la verdad del síntoma y de su padecimiento está en el otro. Por eso se dedica a escuchar y a dirigir lo que él trae acá, desde aquí hacia allá, siendo simplemente un espejo. Ahí no entran mis creencias, por ejemplo. Ahí lo que pasa es que él transfiere a mí lo que trae y yo, como tengo un conocimiento de cómo funciona la mente del inconsciente, le devuelvo lo necesario para que él vaya organizando toda esa información, porque todo es lenguaje. Por eso la única herramienta que tiene la psicoterapia y toda la herramienta de la Biblia es la palabra. Por la palabra se hizo el universo, el verbo se hizo carne, la Biblia habla de lo mismo, ¿no? Entonces, en consejería sí puede haber una intervención de mis creencias, aunque hay un código ético que la Asociación para Counseling acá en Estados Unidos es muy claro que no se puede hacer eso, no se debería hacer eso, de yo traspasar mis creencias y mis valores íntimos al paciente, pero en psicología clínica eso es inconcebible. Que por ejemplo una persona me venga aquí a hablar de la Virgen en una terapia y yo le diga, ¿cómo que creen eso? Eso es inconcebible. Yo tengo que indagar por qué es la presencia espiritual de este ser está influyendo en su vida y por qué está hablando de él. Yo no tengo por qué cambiarle. O una persona que llegue con un problema, que es lo que más citan, por ejemplo, un problema sexual, y uno le diga, no, libérese, va. Eso no lo hace un profesional. No lo puede hacer. El que lo haga nunca pasó por una universidad. Porque eso es lo primero, no influir moralmente en la vida del otro. Porque lo que el otro necesita es vaciar para poder ver con claridad y yo le tiro más basura. Sí, exactamente. Y con la influencia que un profesional tiene en la vida del otro, porque si lo eligió, porque ya hay una transferencia. O sea, el otro cree en uno como profesional. Entonces todo lo que uno le diga tiene un poder. Por eso la neutralidad es tan importante. Es vital. Si hay algo que yo he comprobado en la vida espiritual, en la iglesia, es que visitar al Santísimo es una de las cosas muy, pero muy importantes. Sí. Estamos atormentados y con problemas. Eso yo, si alguien lo sirve, esperaría que a todos
Sí, porque ahí entras en ese espacio de intimidad, de silencio, de calma, es verdad. Bueno, sigamos y no vamos a terminar nunca. Sí. Medicación e investigación. Frente a los problemas de salud mental es importante diferenciar medicación de curación. Los medicamentos no curan. Los medicamentos son muy buenos estamos hablando del nivel psicológico y espiritual. A mí hoy me desgarré el músculo y si no me mandan algo para el dolor, me muero, o sea. Pero a nivel psíquico, el medicamento es muy bueno para calmar un incendio. Cuando la gente está en un brote psicótico o está en un acto suicida, ahí hay el medicamento. Pero el medicamento no va a curar esa situación. A nivel psíquico. Ojo. A nivel biológico sí lo puede hacer, pero yo estoy hablando de lo que sea. A nivel psíquico no. Porque somos seres de lenguaje. Entonces lo psíquico se resuelve con lo psíquico, con el lenguaje. Y lo bioquímico se resuelve con lo bioquímico. Entonces hay una diferencia entre cerebro y mente. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. De hecho, ese es el gran misterio que tiene hoy la ciencia. ¿En dónde está lo que somos? Si me abren la cabeza aquí, nunca van a descubrir ni un solo capítulo de mi vida. Nada, ni cómo pienso, ni cómo siento, ni cómo soñé, ni cómo como, nada. Solamente materia gris y los dos hemisferios ahí. ¿En dónde está lo que soy? Ahí está la prueba que el cerebro es el sustrato material de la mente, pero la mente es otra cosa. La mente es inmaterial. Es un misterio tremendo. Es un misterio tremendo. Bueno, entonces hay que diferenciar estas dos cosas. La medicación a nivel psíquico, repito, a nivel psíquico es solo paliativa, es decir, alivia el dolor. La investigación, en cambio, ¿qué hace una persona cuando va de un verdadero terapeuta? Empieza una investigación entre los dos sobre lo que le pasa. ¿Por qué soy tan adicto a la cocaína, por decir algo? ¿Por qué no puedo ser fiel en mi matrimonio? ¿Qué pasa ahí? Ahí empieza una investigación. No la pastilla, porque la pastilla calla la palabra. La pastilla, y pues se llama adicción. En griego, sin palabra. Toda adicción se fortalece cuando no hay palabra. Adicción. A en griego, sin dicción. Eres tan enfermo como tus secretos. Cuando tú no hablas, el cuerpo grita. Cuando tú no hablas, el cuerpo grita. Entonces, esta investigación que es terapéutica, consiste en averiguar de qué sufre la persona, qué relación tiene esto con su vida pasada y las resonancias que eso tiene en su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia en psicología, eso es muy importante que lo sepan, entre organismo y cuerpo. Cuando un niño nace es un organismo, pero cuando el niño dice, esta es mi nariz, ahí ya pasó de ser organismo a cuerpo porque lo nombró. Ya entró al cerebro un código, un significante lingüístico que relaciona esta parte con la mente, y ahí cambió todo. Yo tuve un niño en una terapia una vez que decía, ay, me duele la cabeza, y yo como a la tercera sesión, dije, pero, ¿y la cabeza dónde queda? Me dijo, aquí. Porque el niño todavía no tenía toda la organización mental de saber que esto tiene otro nombre. Entonces hay un desorden, la vida de los niños es muy caótica, porque los niños reciben estimulación de toda parte y no tienen tiempo para organizarla. Por eso las historias, la lectura, las buenas películas, el escucharlos, el ayudarle a canalizar, es tan importante. Los grandes cuentos, historias, ordenan la vida de los niños. Les ayudan a comprenderse. Las historias bíblicas, por ejemplo, ayudan a entender. Una historia como Caín y Abel es una historia que te ayuda a entender que dentro de ti hay una tendencia a la construcción y otra a la destrucción. Y que dentro de los mismos lazos familiares puede existir el odio y la muerte. Eso le ayuda a entender al niño por qué quiere matar al hermano cuando le quita un juguete. Aquí ya rieron, entonces eso sí.
sentar al síntoma y dejarlo hablar. En psicología el síntoma no es una cuestión que... Hay que dejar hablar el síntoma. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde? ¿Cuál hipótesis? Esta parte es importante. ¿Tú qué crees que es el origen de esto que te está pasando? Porque todas las personas manejan una hipótesis de lo que le está pasando. Y eso es importante, porque ahí viene el hilo conductor que lo conduce o no al origen de todo esto. Hay que dejar hablar al síntoma, a la singularidad, y lo que el medicamento hace cuando se queda para siempre es que la dicción no aparece, entonces aparece la adicción. El antidepresivo suprime de por vida la palabra del sujeto. El sujeto puede ganar mucho con su enfermedad y no querer salir de allí. Ojo, la mayoría de la gente no quiere curarse. No me vengan a mí a decir eso, eso es muy doloroso. Volver a destapar los muertos, volver a revivir esas historias que yo no... Eso es para gente valiente. Entonces la gente a veces gana mucho con su enfermedad. De hecho, en muchas familias la persona más enferma es la que lleva el poder. Porque esa enfermedad a esa persona le genera mucha ganancia, porque todo el mundo gira alrededor de él, todo el mundo le hace lo que quiere, todo eso es como una reina o un rey sentado en una silla y la enfermedad es la que hace que eso circule. ¿Qué se va a querer curar una persona? Sí. Por eso cuando yo trabajé en un centro de adicciones, una de las palabras que decían era adicto con techo y comida, adicto para toda la vida. En espiritualidad no deberíamos hablar de trastorno, sino de síntoma, porque el trastorno, volvemos al tema, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno me está hablando de que esta persona no está en el estándar de lo que debe estar otra persona. Y resulta que los estándares en psicología no existen ni en espiritualidad porque cada uno es único. ¿Con qué voy a comparar entonces? ¿De qué estás trastornado? ¿En relación a qué? Si todos enfermamos de manera diferente y así tengamos el mismo síntoma, es por algo diferente. Un neurótico no se parece en nada a otro neurótico, así tengan neurosis los dos. Un esquizofrénico no se parece nada a otro esquizofrénico, un paranoico no se parece nada a un paranoico. Una persona que tenga alucinaciones místicas es diferente a las que tiene el otro si sean todas sobre la Eucaristía. Es un tema bien complejo, pero nosotros, el punto que quiero tocar aquí es que nosotros no somos galletas en serie. Cada uno es único y particular. Cuando a la persona se le deja vivir esa dimensión única, deja hablar ese síntoma único, la persona empieza a aliviarse. Somos seres de lenguaje, no solamente reacciones químicas de la anatomía cerebral, ya lo dijimos. ¿Qué hacen los protocolos que no tienen en cuenta lo psíquico? O sea, ¿qué hacen los protocolos espirituales en las iglesias? ¿Qué hacen los protocolos en las clínicas? ¿Qué hace un protocolo cuando no cuenta con esa dimensión antropológica de la que hemos estado hablando todo el rato? Cuando no cuenta con esa dimensión más profunda que se llama lo psíquico, lo espiritual. Miren lo que pasa. Descartan al sujeto del lenguaje. A ti no te hablan. Tú vas a una clínica y por lo general el médico está mirando el computador, ni te mira. Tú no funcionas como sujeto. Se privan de reconocer la verdad ante sí mismos y ser artista de su propio drama. Se le priva a la persona de reconocer cuál es la verdad que construyó ese problema, porque hay una verdad detrás de ese problema. Ese problema lo está defendiendo de una profunda angustia. Y esa verdad es la que tiene que salir a través del lenguaje. Y esa persona cuando hace eso se convierte en un artífice, en un artista de su propio destino. Eso se llama responsabilidad. Tercero, se queda sin saber qué es lo que realmente desea y sin entender el sentido de su existencia. Porque aquí están las dos cosas que bloquean básicamente a todos los humanos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y uno se pone a escarbar y ese deseo, uno ve que es el deseo de la mamá, del papá, del profesor, pero no el deseo propio. Y nosotros venimos aquí con una misión y con un deseo y hay que descubrirlo. Y cada vez descubrimos más personas de 50, 60, 70 años que dicen, yo no sé para qué vine acá. Hago lo que no quiero, estoy viviendo con la persona que no quiero, tengo amigos que no quiero, hago siempre lo que no quiero. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde aparezco yo? Vivir en lo tóxico en lugar de vivir una calidad de vida es el ritmo propio de los que
no se dejan atravesar por lo espiritual. Y el pasaje al acto, que en este caso es el suicidio, sucede muchas veces con la ingesta de antidepresivos. Aquí está Flavio, que es médico, y él sabe que hay elementos químicos en los antidepresivos que pueden conducir a una persona más rápido al suicidio. Por eso es tan importante que ese profesional sepa, porque muchos pasajes al acto suicida pasan durante medicaciones de ingesta de antidepresivos. Eso es una cosa comprobada científicamente. Curar, entonces, ¿curar o no curar? Vamos a mirar. Para curar es necesario varias cosas. Reintroducir el poder de la palabra fragilizado por la medicación. Por eso cuando vamos a la misa lo primero que escuchamos es una palabra. Y una palabra que tiene un poder. Y una palabra que reestructura nuestra interioridad cuando la escuchamos de verdad. Es esa palabra que nos vuelve a ayudar a nacer de nuevo, a renovarnos, a entendernos de otra manera, a comprender nuestros dramas de otra manera. Por eso ustedes ven que hay gente que a veces pasa por zonas muy oscuras de su vida y la fe le ayuda a pasarle de una manera más tranquila que otro. Cuando se toman esa medicina que se llama emuná. Es buenísima. La recomiendo. La vende el maestro de Nazaret. Gratis. Emuná, entrega total de lo que me pasa al Creador que tiene un plan superior y sentir que todo ocurre para el bien, así no lo entienda en este momento. Tráguese ese huesito. Ese es el huesito que hay que empezar a tragarse para entrar al cristianismo. Entrega total y entender que todo lo que sucede, como dice San Pablo a los Romanos, tiene un fin, un destino y un propósito. ¿Gusto? Descubrir el más allá de lo que un síntoma manifiesta. Tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Ese no es el problema. ¿Qué construyó eso durante tantos años? Tengo problemas con el alcohol. Ese no es el problema. El problema es qué te llevó allá a tener que adormecer ese dolor, adormecerlo por unos minutos con alcohol. Todas las adicciones lo que quieren es adormecer un dolor, pero el problema es el dolor. ¿Cuál es? ¿En dónde surgió? ¿Quién lo produjo? Hable, llore, grite. Y por eso el síntoma es una metáfora. Tus dientes son tan blancos como la luna. Es una metáfora. Cambiaste una palabra por otra para referirte a lo mismo. El síntoma es lo mismo. Cambia un dolor por otro más fuerte que no quieres soportar. Mire esta parte del Evangelio, que está en el Evangelio de Marcos. Cuando todos los demás acuden al proceso de Gerasa con grillos y cadenas, Jesús es el único que le pregunta en nombre de Dios: ¿cómo te llamas? ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Quién eres? La singularidad. La singularidad. ¿Qué está pasando dentro de ti? Mientras todo el mundo lo juzgaba porque era muy violento, porque se autoagredía, a Jesús lo que le interesa es qué está pasando dentro de ti. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sufres? Cuéntame ese dolor. No lo calles más. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Es muy bello esta parte del Evangelio, ¿no? Legión. Sí, exacto. ¿Ve? Se acabó esta vaina. Hoy vamos a salir más temprano, vea. Oiga, padre, es que esto es como esas luces esas imágenes que nos enseñan, que llegan. Aquí nos llegó todo lo que nos dio y ahora para poderlo quitar. Es que la función que me puso el padre Alfonso aquí es angústielos. No, mentira, no. Mira, no es una broma. La angustia es la base de la curación y la base de todo cambio. Porque cuando toda la sociedad te adormece con todo. Tuvimos una sociedad en que estamos durmiendo plácidamente en medio de la caca. Todo está hecho en la cultura actual para vivir. Y la angustia te moviliza. Vaya usted que no haya que comer en la alacena, usted tenga 7 hijos. Usted sale y mata. La angustia te moviliza, la angustia te moviliza. La angustia es el motor de la vida cuando se canaliza bien. Entonces toda esta información, obvio, les va a generar movimiento mental y diarrea mental también.
Es necesario limpiar, es necesario limpiar. Entonces hagamos un debate ya para finalizar. Más que pregunta, solo confirmar mi idea. El mayor obstáculo de la espiritual es el ruido y la incapacidad de silenciar la mente. ¿Está ahí bien? Está muy bien. Entonces, por lo tanto, cuando estamos tranquilos, en silencio propio y total, o ejercitando y practicando ese silenciamiento, es cuando vamos encaminando nuestra salud mental y espiritual. Total. Miren que una de las cosas que yo he descubierto estudiando estos temas es que casi todas las corrientes, sean espirituales, antropológicas, filosóficas, todas terminan en el silencio, como elemento curativo de la naturaleza humana. Por eso Jesucristo se pasaba toda la noche en ese silencio con su Padre. Que el Salmo 46 o 48, quédate en silencio y sabrás quién es tu Dios. Vaya usted, haga el ensayo esta noche, vaya, trate de quedarse en silencio. Empiezan los problemas, que tiene que pagar esto, que lo otro, que el cuerpo a picar por acá, que no puedo, que subo, que... Ay, me acordé que tengo que... Cuando nos tratamos de calmar, descubrimos que somos totalmente poco calmos, poco serenos, poco... Es una disciplina espiritual. Los beneficios, puedo dar fe que son muy grandes para la vida de las personas. A mí me ha tocado responder varias veces o escuchar varias veces personas que me dicen, yo soy una persona espiritual, pero no creo en la religión. Yo no sé cómo manejar eso. Me parece que es un discurso que no estoy seguro si es ignorancia o facilismo o no sé qué, pero me lo han dicho en varias oportunidades y no sé si es que es parte del talante de los tiempos o es algo New Age o qué sé yo qué, pero me ha costado procesar eso. Entonces, me ha llamado mucho la atención lo que usted ha dicho, que no todavía tiene un tiempo. El vaso, No sé cómo. el vaso es la religión, el agua que hay dentro del vaso es la espiritualidad. El vaso sin agua no sirve. O sea, para nosotros la base es la espiritualidad, pero enmarcada en una estructura que se llama religión católica. Pero puede haber mucha religión sin espiritualidad, eso es peor. Mucho rito, mucha práctica, mucho sube, baja y aquí nada. Como calmando una angustia. Échame 4 rosarios porque... Pero la vida nada, el mismo odio, el mismo resentimiento. Ahí es el vaso sin agua. Religión sin espiritualidad. El dedo apunta a la luna, el idiota acá mirando el dedo, el sabio mira la luna. La religión es el dedo, la espiritualidad es la luna. Hoy estamos viviendo un altísimo grado de religión sin espiritualidad. Encontramos en el mercado café sin cafeína, alcohol sin whisky sin alcohol, bueno, todo light, y también encontramos católicos sin espiritualidad. Ahora, esto de la espiritualidad se metió por todos lados, eso es lo que yo les quiero. El problema es que las religiones institucionales, incluida la nuestra, no alcanza a abarcar toda la demanda que hay. Porque la gente que está llegando más a la espiritualidad ahora son los más jóvenes, así no lo creamos, con preguntas diferentes, con una manera. Entonces, nosotros no estamos, pienso, es una opinión personal, como totalmente preparados para este cambio que se dio en el mundo y seguimos hablándole como un ser humano de la Edad Media. Es una opinión, una opinión. Un comentario que me gustaría hacer es que, o sea, yo por ejemplo, soy una persona que yo no crecí alrededor de la religión. Mi mamá era católica, mi papá también, pero nunca me dijeron así como que tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo hice mi primera comunión y todo, pero nunca tuve esa obligación. Mi papá siempre se rigió más mi papá, mucha gente le dice que es un hippie, por eso. Porque él siempre busca la paz, siempre está como que respirando, siempre está viendo ese lado. Y bueno, yo desde pequeño, es como respondiéndole un poco lo que dice,
mi papá me llevó más al lado de llevar en mi mente el silencio a buscar otros lados. Como que, por ejemplo, yo practico un poco lo que es la meditación, que es básicamente concentrarse en respirar y se apaga un poco tu cerebro. Entonces, es como que un comentario que me gustaría hacer, que hay veces que se relaciona mucho como que la religión con lo espiritual y evidentemente tiene mucho que ver en gran parte, pero también una persona que no tiene mucho que ver con la religión puede tener una vida, una mente en paz, por así decirlo. Total. Ahí hay una equivocación muy grande porque se relaciona muchas veces meditación con religión. No tiene nada que ver. La primera escuela de psicología que hubo en la humanidad fue 500 años antes de Cristo, se llamó el budismo. El budismo no es una religión, el budismo es una psicología, una antropología. Buda era ateo, o sea, Buda no... Pero nos dejó, yo valoro como psicólogo, el gran regalo de la meditación, pero no entendiéndola como una práctica religiosa, sino como una práctica psicológica, con efectos tremendamente potentes. Y eso sí se puede, ¿será que se puede llevar, digamos, a la par? Que si alguien sea, que pueda meditar. Qué buena pregunta. Lo que yo sí te puedo decir, porque llevo 29 años en esto, es que si tú no silencias tu mente, no calmas tu corporeidad, no puedes entrar en la esfera de la oración real. Eso sí te lo puedo decir. Porque entonces un parloteo, o sea, no hay una nutrición. Pero cuando tú utilizas, porque la oración es un don de Dios, pero también es una técnica. Y necesita técnica porque esto hay que calmarlo. Y necesita técnica porque esto hay que relajarlo, para poder entrar el espíritu en comunión con la divinidad. Eso sí yo te lo puedo decir a ciencia cierta, porque yo sufrí muchos años con ese problema. Yo quería orar, yo quería entrar como tocar las esferas, pero no podía porque esta cabeza no me permitía. Entonces me sentaba y me venía, bueno, y tampoco el cuerpo me lo permitía. Y tuve que empezar a aprender técnicas para poder entrar a la esfera espiritual un poco más. Porque a mí me da la oportunidad de poder saludar una oración, orar hacia Dios, es una oración a Dios con profundidad y llegar hasta el nivel de sentir hasta la presencia de Dios en una oración a través de oración y alabanza. Entonces, la pregunta es esa, y es otra parte de la espiritualidad que a mí me la han dicho en alguna ocasión, pero yo no he accedido así como que será bueno o será malo. Practicar la meditación, ese tipo de meditación, y pero Yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo por las mañanas yo llego y yo utilizo técnicas psicológicas para calmar mi mente, mi cuerpo. Ahí me quedo unos 25 minutos y después paso a mis prácticas católicas. Pero cuando hago ese silenciamiento de 20, 30 minutos o más cuando puedo, disfruto inmensamente los salmos de la liturgia de las horas. O sea, tienen otro sabor. Tienen otra esencia que cuando lo estoy haciendo rápido, lo estoy haciendo mecánicamente. Esto del silencio te quita esa Sí, y te da Tú cuando te levantas, voy a poner otro ejemplo, cuando te levantas lo primero que haces es lavarte los dientes y lavarte el cuerpo, ¿no? Pues nunca lavamos la mente. Ese silenciamiento es lavar la mente, es hacerle aseo a la mente. Porque recibimos basura a montones sin darnos cuenta, todos los días. Y ya es 30, 40, 50 años acumulando basura. ¿Cómo crees que vas a poder tener paz para orar? Entonces ahí volvemos al concepto inicial, a este concepto inicial. Ahí volvemos a este concepto. Vamos a hablar de este paradigma de la oración. Para orar tienes que tocar todos esos elementos. Si tocas uno solo no logras orar. Corporeidad, mente, emoción, y ahí entras a la esfera del espíritu.
Por eso hay muchos templos en el oriente que tú llegas y los ves y hay una cantidad de escenas grotescas de violencia, de sexualidad, y son unos templos inmensos, bellísimos, pero afuera uno como occidental queda como escandalizado. Y cuando le explican por qué, es que tú tienes que superar estos estímulos para poder entrar adentro al templo, al silencio y a la divinidad. O sea, hay que superar lo instintivo y pulsional para poder entrar a lo divino. Eso me pareció a mí muy bonito realmente. Porque es lo que uno hace todos los días y hace la batalla espiritual bien. Tú y después tú. Mi nombre es Pablo y gracias por la plática. Ha ido mucho de sus pláticas y mi experiencia. Una analogía que hizo hace unas pláticas que me pegó profundamente es que la religión pues era como una pecera y el mar era la espiritualidad. Y me pegó eso profundamente porque la religión puso límites en la realidad de la espiritualidad. Pues, eso es un concepto que me ayudó a mirar la verdad en la espiritualidad y en mi corazón. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, Padre, primero que nada, gracias por darnos esta charla, especialmente por el estado de salud que tienes, lo que nos hoy día, gracias. Más que una pregunta, es un testimonio que quiero compartir con los hermanos acá. He sido afortunado de venir a Manos a la Obra el año pasado y por Manos a la Obra he venido y he podido estar en un retiro. Primera vez en mi vida que he estado involucrado en un retiro y nos dan un retiro. Y como dice la Biblia, he conocido nuevos hermanos, personas sinceras, personas que son parte de mi vida. No voy a decir nombres, los veo a Esteban, los veo a Johnny, hijo de Johnny, amigo de Lincoln, general de Lincoln, José, Marco, todos. Entonces, lo único que les quiero decir a las personas que están nuevas en este ciclo, no se imaginan cómo va a cambiar la vida de ustedes y la parte espiritual, como dice el Padre. No tiene precio, no tiene ciencia. La meta será para nosotros llegar a lo que el Padre nos dijo, ¿no? En una. Ojalá todos. Nada más, Padre. Gracias. Bueno, eso tiene que ver con la historia de ese gran místico, creo que era de la Edad Media, de los padres del desierto, no me acuerdo ya. Los pasos para la oración, decía, yo hablo, él me escucha. Segundo paso, él habla, yo lo escucho. Tercer paso, ni él habla, ni yo hablo. Último paso, silencio. Qué hermosura. Bueno, una pregunta, Padre. Deme la oportunidad. Yo quisiera saber qué lo lleva a uno a tener una fuerte depresión. Wow, qué buena pregunta. Y cómo luchar con ella, qué hacer o qué no hacer. Es una pregunta espectacular. A ver, yo que he tenido tanta experiencia con esto de la depresión, a nivel personal porque me he deprimido también, y me ha tocado tratarla también. Para mí la depresión tiene que ver directamente con un desgaste. Cuando tú tienes $1 millón en el banco y te lo gastas en una semana. Esa es la depresión, en términos muy burdos. La depresión le da a personas por lo general muy empoderadas. Esas personas que llevan la familia adelante, esas personas que llevan una empresa impresionante con un peso de responsabilidad, esas personas que van para arriba con ideal y llega un momento en que el cuerpo y la mente les dicen hasta aquí. ¿Por qué? Porque se gastaron $1 millón en muy poco tiempo. Nosotros tenemos una energía psíquica, aparte de una energía espiritual, una energía psíquica, y tenemos que renovarla y volverla a recuperar. ¿Sí? Entonces, es como si tú tuvieras mucho dinero, volvemos al banco, ¿no?
Tienes mucho dinero en el banco, sacas, pero no metes nada. Se queda en quiebra. Eso es una depresión, una quiebra, pero de energías internas, de energías emocionales, de pérdida de ideales. Ibas para arriba, querías llegar ahí, de pronto te das cuenta que no puedes llegar y viene el bajón, porque en esa subida te gastaste todo, a una velocidad impresionante. Por eso la depresión te deja tirado en una cama para decirte tienes que descansar. Siempre la depresión es una gran amiga que te trae un mensaje. Cuando yo le digo eso a la gente que viene, casi como que les da ganas como de pegarme, ¿no? Porque cuando uno está deprimido es un infierno, o sea, es una cosa muy dura. Es una amiga. Cuando descubras cuál es el mensaje, la depresión empieza a nivelarse. Entonces el mensaje es que tienes que descansar, tienes que dedicar tiempo a la alimentación, tienes que ir más despacio en la vida, tienes que ponerle frenos a tu existencia. ¿Y cómo se maneja? Se maneja con 2 muletas. Miren acá, la depresión es ante todo un tema psicológico. O sea, tiene componentes espirituales, pero la base es emocional. Entonces, si ustedes quieren salir de una depresión, ayudarle a un familiar a salir de la depresión, como es por lo general cuando la gente pide ayuda es que ya hay un incendio interno. O sea, la depresión tiene un primer nivel que uno dice, sí, estoy como medio triste, pero ahí se va. Segundo nivel, ya empiezas a faltar a ciertos compromisos, ya ciertas cosas que te motivaban antes ya no tanto, bueno, por ahí se va. Pero la tercera es cuando empiezas a decirte, ¿y qué sentido tiene vivir? ¿Y qué sentido tiene la existencia? Y te vas quedando encerrado en tu habitación, te vas quedando encerrado, ni hablas con tus hijos, ni con tu esposa, ni con nadie. Y ahí es cuando la gente pide ayuda, como ya hay un incendio ahí, medicación. Porque los neurotransmisores del cerebro están en su nivel más bajo, serotonina, dopamina, oxitocina, eso hay que subirlo. Y eso es lo que hace el medicamento. Para poder hacer la psicoterapia bien, que es la segunda muleta. Medicación, psicoterapia, ayuda espiritual también, obvio. Y entonces cuando ya estaba bien, sueltas esta. Y esta dura otro poquito y después sueltas esta. Una de las dos solas no sirve. Tienen que combinarse. ¿Hay algún ejercicio para subir los niveles de automotivación? La meditación católica. Porque hay una meditación budista y una meditación católica. Eso te va a dar una energía, porque la mayor parte de la energía psíquica se la roba al cerebro. Preocupaciones. La meditación católica. Eso ¿ya? ¿Tiempo? Bueno, para finalizar, aquí tengo a mi amigo Juan José. Él es una persona que vino un día a mí, no vino a pedirme plata, vino a pedirme trabajo. Él es una persona que está aquí en el país y se quedó sin trabajo. Si alguien lo puede ayudar, si alguien le puede dar una manito, él tiene una familia por qué responder, entonces yo agradecería si alguien le puede ayudar. Va a estar aquí, si quieren hablan con él. Si alguien le puede dar una manito en algo, yo se los agradezco. Bueno, vamos. Las pláticas del padre se están grabando, no las vamos a mandar ahorita, sino que terminen las 3 pláticas, pero van a estar 2 ya manos abajo del botón. Después de la tercera plática ya les diremos cómo accesar, o si las quieren ver, va a estar las fotos, ahí va a estar toda la información, la quieren pasar con la familia, volverla a escuchar, toda la información está ahí. Igual la plática de fe y la de finanzas que hemos estado dando, todo está entregado. Vamos a rezar para terminar. Vamos a rezar. El Salmo 23 es una emuná, pero bien. El Salmo 23 es el resumen de la Biblia. Y el mensaje del Salmo 23 es emuná. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me lleva a verdes praderas, a fuentes tranquilas. Si estoy caminando por cañadas oscuras, Él va conmigo. Él mismo me prepara la mesa y hace desbordar su perfume sobre mi cabeza, porque soy su elegido. Pone vino en la copa de amor, que es lo que significa, y su bondad y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Vamos a rezarlo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bueno, dentro de 8 días, angustia.